El portero del Benfica cabeció en el minuto 98 y marcó un portero contra el Real Madrid en Champions League. Esa imagen resume todo lo que salió mal en Lisboa. Una noche que empezó con Mbappé abriendo el marcador, rompiendo récords, ilusionando a millones, y terminó con 2 expulsiones, 4 goles en contra y un técnico que no buscó excusas. Álvaro Arbeloa lo dijo claro después del partido: la derrota es culpa mía. Hoy vamos a analizar qué pasó realmente en el Estadio da Luz, por qué el Madrid cayó al 9º puesto, qué dijo Arbeloa en rueda de prensa, y lo más importante, qué viene ahora en el playoff, porque el rival podría ser el mismo Benfica. Si eres madridista, necesitas ver esto hasta el final. Hay algo sobre el ambiente interno del equipo que pocos están contando. Pero primero volvamos al minuto 30, cuando todo parecía bajo control. Mbappé marcó 2 veces, superó un récord histórico de Cristiano Ronaldo en Champions League con el Real Madrid, y aún así salió del campo con la cabeza agachada. Así de cruel fue esta noche en Lisboa. Todo empezó bien para los blancos. Minuto 30, Kylian Mbappé recibe en el área, define con clase y el Madrid se adelanta. El Estadio da Luz quedó en silencio. Los aficionados merengues que viajaron a Portugal empezaron a soñar, pero el Benfica de Mourinho no se rindió. Al contrario, salieron con rabia en la segunda parte. Schjelderup, el joven noruego que pocos conocían antes de esta noche, se convirtió en pesadilla. Primer gol para empatar, segundo gol para dar vuelta el marcador. Entre medio, Pavlidis también anotó. En cuestión de 20 minutos, el Madrid pasó de controlar el partido a estar perdiendo 3-1. Entonces apareció otra vez Mbappé, minuto 58, gol. El francés recortó distancias y encendió una chispa de esperanza. Con ese tanto rompió el récord que Cristiano Ronaldo había establecido como el jugador más rápido en marcar cierta cantidad de goles con el Real Madrid en competición europea. Un momento histórico, pero nadie lo celebró después, porque llegó el caos del tiempo añadido. Primero, Asensio vio la roja directa por una entrada durísima. El Madrid se quedó con 10. Minutos después, Rodrigo perdió los nervios, protestó de más y el árbitro no lo dudó. Segunda roja, 9 jugadores. Y cuando parecía que el sufrimiento había terminado, llegó el momento más surrealista de la noche. Minuto 98. Córner para el Benfica. El portero Trubin subió al área, saltó entre los defensas, cabeceó y marcó. Un portero, gol de cabeza, contra el Real Madrid, 4-2 final. Arbeloa lo resumió así en rueda de prensa: no es la primera vez que un portero me marca, pero esto muestra lo perdidos que estábamos. La imagen de Mbappé parado en el centro del campo mientras Trubin celebraba con sus compañeros dice más que cualquier estadística. 2 goles del francés, un récord roto y una derrota que duele en el alma. ¿Pudo hacer más Mbappé? ¿O el problema estaba en otro lado? Déjame tu opinión en los comentarios. Pero lo que dijo Arbeloa después del partido te va a sorprender, porque no culpó a nadie más que a sí mismo. No culpó al árbitro, no culpó a las expulsiones, no culpó a Mbappé ni a la defensa. Se señaló a sí mismo. Álvaro Arbeloa salió a la rueda de prensa con el rostro descompuesto, pero sus palabras fueron claras, directas, sin rodeos. Benfica fue mejor que nosotros, fueron más intensos, ganaron cada duelo, simplemente fueron superiores en todo. Esa fue su primera declaración, sin excusas, sin buscar factores externos. El técnico español reconoció abiertamente que su equipo fue superado en el campo, pero lo que vino después fue aún más revelador. La derrota es culpa mía. Siempre que perdemos, la responsabilidad es mía. No supe gestionar el partido correctamente. No preparé a los jugadores con la mentalidad ganadora que necesitaban. Palabras duras, palabras honestas y palabras poco comunes en el fútbol moderno, donde muchos técnicos prefieren señalar al rival, al arbitraje o a la mala suerte. Arbeloa no hizo nada de eso. Para entender el peso de estas declaraciones, hay que recordar quién es este hombre, un exjugador del Real Madrid, alguien que ganó títulos vistiendo la camiseta blanca, alguien que conoce la presión de este club desde adentro. Ahora está en el banquillo y está viviendo el momento más difícil de su carrera como entrenador.
Cuando le preguntaron por el gol del portero Trubin, Arbeloa respondió con una mezcla de resignación y autocrítica. No es la primera vez que un portero marca contra un equipo mío, no es algo tan raro, pero sí refleja lo bloqueados que estábamos en esos minutos finales. Lo que no dijo públicamente, pero varios medios españoles están reportando, es que el vestuario del Madrid no está en su mejor momento. Hay tensiones internas, hay jugadores que cuestionan decisiones, hay un ambiente que necesita ser reconducido urgentemente. Las 2 expulsiones contra Benfica son un ejemplo de esa tensión. Asensio cometió una falta innecesaria que le costó la roja directa. Rodrigo perdió los nervios, protestó de más y el árbitro no lo dudó. Segunda roja, 9 jugadores. Y cuando parecía que el sufrimiento había terminado, llegó el momento más surrealista de la noche. Minuto 98. Córner para el Benfica. El portero Trubin subió al área, saltó entre los defensas, cabeceó y marcó. Un portero, gol de cabeza, contra el Real Madrid, 4-2 final. Arbeloa lo resumió así en rueda de prensa. No es la primera vez que un portero me marca, pero esto muestra lo perdidos que estábamos. La imagen de Mbappé parado en el centro del campo mientras Trubin celebraba con sus compañeros dice más que cualquier estadística. 2 goles del francés, un récord roto y una derrota que duele en el alma. ¿Pudo hacer más Mbappé o el problema estaba en otro lado? Déjame tu opinión en los comentarios. Pero lo que dijo Arbeloa después del partido te va a sorprender, porque no culpó a nadie más que a sí mismo. No culpó al árbitro, no culpó a las expulsiones, no culpó a Mbappé ni a la defensa. Se señaló a sí mismo. Álvaro Arbeloa salió a la rueda de prensa con el rostro descompuesto, pero sus palabras fueron claras, directas, sin rodeos. Benfica fue mejor que nosotros, fueron más intensos, ganaron cada duelo, simplemente fueron superiores en todo. Esa fue su primera declaración, sin excusas, sin buscar factores externos. El técnico español reconoció abiertamente que su equipo fue superado en el campo. Pero lo que vino después fue aún más revelador. La derrota es culpa mía. Siempre que perdemos, la responsabilidad es mía. No supe gestionar el partido correctamente. No preparé a los jugadores con la mentalidad ganadora que necesitaban. Palabras duras, palabras honestas y palabras poco comunes en el fútbol moderno, donde muchos técnicos prefieren señalar al rival, al arbitraje o a la mala suerte. Arbeloa no hizo nada de eso. Para entender el peso de estas declaraciones, hay que recordar quién es este hombre, un exjugador del Real Madrid, alguien que ganó títulos vistiendo la camiseta blanca, alguien que conoce la presión de este club desde adentro. Ahora está en el banquillo y está viviendo el momento más difícil de su carrera como entrenador. Cuando le preguntaron por el gol del portero Trubin, Arbeloa respondió con una mezcla de resignación y autocrítica. No es la primera vez que un portero marca contra un equipo mío, no es algo tan raro, pero sí refleja lo bloqueados que estábamos en esos minutos finales. Lo que no dijo públicamente, pero varios medios españoles están reportando, es que el vestuario del Madrid no está en su mejor momento. Hay tensiones internas, hay jugadores que cuestionan decisiones, hay un ambiente que necesita ser reconducido urgentemente. Las 2 expulsiones contra Benfica son un ejemplo de esa tensión. Asensio cometió una falta innecesaria que le costó la roja directa. Rodrigo perdió los nervios, protestó de más y el árbitro no lo dudó. Segunda roja, 9 jugadores. Y cuando parecía que el sufrimiento había terminado, llegó el momento más surrealista de la noche. Minuto 98. Córner para el Benfica. El portero Trubin subió al área, saltó entre los defensas, cabeceó y marcó. Un portero, gol de cabeza, contra el Real Madrid, 4-2 final. Arbeloa lo resumió así en rueda de prensa. No es la primera vez que un portero me marca, pero esto muestra lo perdidos que estábamos. La imagen de Mbappé parado en el centro del campo mientras Trubin celebraba con sus compañeros dice más que cualquier estadística. 2 goles del francés, un récord roto y una derrota que duele en el alma. ¿Pudo hacer más Mbappé o el problema estaba en otro lado? Déjame tu opinión en los comentarios. Pero lo que dijo Arbeloa después del partido te va a sorprender, porque no culpó a nadie más que a sí mismo. No culpó al árbitro,
No culpó a las expulsiones, no culpó a Mbappé ni a la defensa. Se señaló a sí mismo. Álvaro Arbeloa salió a la rueda de prensa con el rostro descompuesto, pero sus palabras fueron claras, directas, sin rodeos. Benfica fue mejor que nosotros, fueron más intensos, ganaron cada duelo, simplemente fueron superiores en todo. Esa fue su primera declaración, sin excusas, sin buscar factores externos. El técnico español reconoció abiertamente que su equipo fue superado en el campo. Pero lo que vino después fue aún más revelador. La derrota es culpa mía. Siempre que perdemos, la responsabilidad es mía. No supe gestionar el partido correctamente. No preparé a los jugadores con la mentalidad ganadora que necesitaban. Palabras duras, palabras honestas y palabras poco comunes en el fútbol moderno, donde muchos técnicos prefieren señalar al rival, al arbitraje o a la mala suerte. Arbeloa no hizo nada de eso. Para entender el peso de estas